¿Recuerdan a Vysotsky? Si he decidido algo, entonces seguro que bebo. Lo que es agradable de Trump es que si él dice algo, eso siempre significa algo y se va a hacer. Ahora o más tarde, pero se hará. Ahora hablo de que Trump a menudo decía, ¿por qué nosotros, estando lejos de Ucrania, pagamos más que los europeos, para quienes Rusia es un problema local de su región? Y recuerdan también que Europa le da dinero a Rusia, con el cual Rusia destruye Ucrania y luego le da a Ucrania armas y ayuda en 2 o 3 veces menos cantidad. Entonces, para que Ucrania se defienda de armas que fueron fabricadas con dinero europeo. Al mismo tiempo, está claro que Estados Unidos fabrica las mejores armas del mundo. Y, como lo demostró el conflicto entre Pakistán e India, y por cierto, Irán e Israel, puede superar tanto al armamento ruso como al chino en el campo de batalla. ¿Cómo resolver esta ecuación? ¿Cómo detener el flujo de dinero hacia Rusia? ¿Y cómo proporcionar excelentes armas a Ucrania sin que los contribuyentes estadounidenses tengan que pagarlas? Trump está al frente de nuestro país porque sabe resolver ecuaciones, incluso si nadie más no pudo resolverlas. Y todos pensaron que eran irresolubles. Al principio de la guerra, las fases activas de la guerra, en 1922, el volumen total de importación de gas a Europa cayó del 40% de lo que Europa consumía a, escuchen, aquí 5%. Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el tránsito de gas por tuberías a través de Ucrania se detuvo completamente, aunque antes seguía funcionando. La Comisión Europea está discutiendo con Estados Unidos el suministro de gas natural licuado estadounidense para dejar de depender completamente del gas ruso. El suministro de gas desde Azerbaiyán se duplicó y alcanzó los 12.000 millones de metros cúbicos. Israel envía gas a Egipto. Allí lo convierte en gas natural licuado y ya suministra aproximadamente el 10% de lo que antes suministraba Rusia. Reino Unido y Polonia han rechazado completamente el gas ruso. Es comprensible, tienen los mayores conflictos con Putin. Los miembros de la Unión Europea siguen comprando petróleo ruso, pero solo bajo los contratos a largo plazo firmados anteriormente. No se firman nuevos. China, India y Turquía compran petróleo y gas a Rusia. Bueno, hay 3 compradores principales, también hay algunos otros mucho más pequeños, además de Turquía e India. Disculpa, la Casa Blanca está negociando para detener estas compras. Estados Unidos ha querido desde hace tiempo suministrar gas a Turquía desde Azerbaiyán, Israel y su propio gas licuado y a la India. Debido al distanciamiento de la India del eje Moscú-Pekín-Teherán, ha comenzado una nueva ronda de negociaciones. Y Trump espera trasladar completamente a la India al armamento estadounidense, expulsando a Rusia del mercado y ponerlos a depender del petróleo estadounidense y saudita en lugar de nuestro petróleo y el saudita. Con saudita me refiero a de todas partes como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etc. Es decir, el tema de reducir los ingresos de Rusia se está resolviendo y se está resolviendo bastante bien. ¿Y qué hay del pago por las armas? Y aquí la solución resultó ser simple, como todo lo genial. Nosotros, América, vamos a suministrar armas a Ucrania, pero quien pagará por esas armas será Europa. Bueno, la Unión Europea y Gran Bretaña, creo, si no me equivoco. Y la restricción sobre el alcance de los proyectiles y misiles ya fue levantada por Europa junto con Ucrania, y Kiev ya puede llevar a cabo operaciones en la retaguardia de las tropas rusas. Todo esto es resultado de que Rusia decía, sí, estamos negociando, vamos a negociar, pero al mismo tiempo empezó a intensificar sus bombardeos. Creo que Putin se pasó de la raya. Rusia no debió haber engañado a Trump. Esto se puede manejar hasta cierto punto, cuando ya se acaban todos los trucos y Trump entiende que Putin simplemente mentía de manera lamentable, vil y sobre todo tontamente.
¿Cómo que a lo mejor pasa algo bueno para nosotros? A lo mejor los estadounidenses se pelean con Ucrania. A lo mejor en Ucrania desaparece el espíritu de resistencia. ¿No desapareció? Durante la ofensiva de verano, Putin se enfocó firmemente en Pokrovsk. Esta pequeña ciudad es un objetivo estratégico clave tanto para Rusia como para Ucrania, debido a su importante ubicación en el frente oriental. Las guerras en Ucrania. Actualmente, Ucrania aún controla la zona y la utiliza como centro logístico. Esto se debe a que Pokrovsk está ubicado prácticamente en un cruce, lo que permite a Ucrania seguir abasteciendo a sus tropas que luchan contra las fuerzas rusas en Donetsk. Putin quiere cortar esta línea de suministro, pero esa no es la única razón por la que necesita capturar Pokrovsk. Como señala, la ciudad está a solo 24 millas de la frontera administrativa de Donetsk. Capturar Pokrovsk les daría un camino directo hacia esa frontera. Y cuando la frontera caiga, Putin finalmente podrá declarar el control total sobre Donetsk. Así que la razón de la lucha por Pokrovsk es bastante obvia. Ucrania necesita mantener la ciudad tanto por razones logísticas como para no permitir que Putin establezca el control sobre Donetsk. Y Putin lo requiere por motivos contrarios. Es decir, psicológica y logísticamente. No estoy seguro de que exista esa palabra en ruso. Putin necesita capturar Pokrovsk. ¿Y qué está haciendo para esto el gran y poderoso, el segundo ejército más grande del mundo? El presidente de Rusia ordenó concentrar en esta región a 110.000 soldados, que fueron enviados allí para reforzar el octavo ejército combinado, que Moscú ya había asignado para capturar Pokrovsk. Estas tropas formarían la fuerza principal de la ofensiva rusa que Putin planeaba lanzar en ataques frontales contra la defensa ucraniana. El plan era simple, enviar cada vez a más y más personas hasta que Ucrania cediera y luego se quebrara. Sin embargo, como señala Saraj, estas tropas no planeaban entrar en Pokrovsk sin blindaje ni municiones. 110 soldados llegaron junto con Pinot-Indosion, unidades de artillería, vehículos blindados e infantería mecanizada, así como con un enorme arsenal de armas destinado a dar el último golpe devastador a Pokrovsk. Pero antes de que eso sucediera, los soldados debían tomar posiciones. Según Saraj, a finales de la primavera, los soldados rusos se infiltraron en posiciones alrededor de Donetsk. Quizás usaron como cobertura la extraña tregua para el día de la victoria que Putin anunció aún en mayo. Cuando las bombas cesaron por 3 días, los soldados ocuparon sus posiciones. Estos soldados estaban bajo el mando del jefe del octavo ejército de armas combinadas, el coronel Ruslan Goryachkin, a quien Putin eligió personalmente tanto por sus habilidades organizativas como por su extrema crueldad. Goryachkin aseguró que su gran ejército de soldados ocupara sus posiciones. También se aseguró de que la ofensiva que se avecinaba tuviera suficiente suministro. Profundamente, en un asentamiento llamado Karsisk había un almacén de municiones que debía proveer a 110.000 soldados con todo lo necesario. Como dice Saraj, el coronel Goryachkin puso todos los huevos en una sola canasta. Existe un viejo dicho que explica por qué esto es un error. En inversiones, poner todos los huevos en una sola canasta significa concentrar todo tu capital en un único tipo de inversión. Juntar todo en un solo puño. Aumentas tus posibilidades de éxito, pero al mismo tiempo aumentas el riesgo. Y ese aumento de riesgo o te lleva al champán, damas y caballeros, o te lleva a una derrota desastrosa. Por un lado estaba el comandante ruso, que creía haber reunido todo lo necesario para sus tropas para organizar una ofensiva poderosa que finalmente llevaría a la caída de Pokrovsk. Por otro lado, Ucrania no tenía ni de cerca la cantidad de tropas de Goryachkin. En cambio, Ucrania se conectó a una línea de suministro vital que apoyaba a los soldados rusos. Goryachkin fue el primero en ejecutar los planes que ambos bandos tenían. El 30 de junio, 6 de estos cazas despegaron de sus pistas y se dirigieron al este, hacia Pokrovsk. 24 proporcionaron los detalles principales en el informe del 1 de julio, que cubría este ataque. El informe dice que las explosiones sacudieron Donetsk y que uno de los cazas ucranianos destruyó una planta metalúrgica cerca de Pokrovsk. Se informa que en estos ataques se usaron misiles proporcionados por el Reino Unido. Estos misiles de largo alcance son un arma poderosa, pero limitada en cantidad para Ucrania. Después del atardecer del 30 de junio de 2025, 6 cazas de ataque ucranianos despegaron de sus pistas y se dirigieron al este, escribe él. Al acercarse a Donetsk ocupado, 2 aviones lanzaron señuelos de DMSTA-60 cada uno. Es una bolsa voladora con técnicas de guerra radioelectrónica para suprimir y distraer la defensa antiaérea enemiga.
Atravesando la noche, se dirigieron al noreste, mientras que el grupo de ataque se acercaba desde el suroeste. Los 2 primeros aviones eran señuelos, los otros 4 lanzaron el devastador ataque con misiles. Fue un plan brillante. Según Saraj, con un solo golpe Ucrania logró no solo eliminar al líder del avance de Putin en Pokrovsk, sino también a gran parte de su Estado Mayor y a varios comandantes subordinados. Ucrania no solo detuvo la operación rusa, le cortó la cabeza, los brazos, el cuello y el torso, dejando solo las piernas que corren desordenadamente en pánico. El segundo golpe en una serie devastadora de 2 estaba por venir. Mientras los soldados rusos revisaban los restos ardientes del antiguo cuartel general del octavo y del ejército combinado, Ucrania ya estaba identificando y preparándose para atacar el siguiente objetivo. Esta vez, en la operación participará el Servicio de Seguridad de Ucrania o Servicio de Seguridad de Ucrania. Si el primer ataque se basó en el poder destructivo de los misiles suministrados por el Reino Unido, el siguiente ataque será más preciso. Utilizando drones, el Servicio de Seguridad de Ucrania planeaba deslizarse más allá de los pocos sistemas de defensa aérea rusos que quedaban en Donetsk para destruir un depósito de municiones en Kartsinsk, del que hablamos anteriormente. Metsa da los detalles. En la noche del 2 de julio, Ucrania atacó y los primeros drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, 2200, alcanzaron sus objetivos alrededor de las 22:00. Después del primer ataque, que casi destruyó el almacén de municiones, siguieron nuevas oleadas. ¿Por qué? Como escribe Mara, el objetivo era favorable ya que contenía exactamente los explosivos que Ucrania requería para destruirlo. Los ataques precisos de los drones se enfocaron en estas municiones explosivas y al impactar iniciaron explosiones secundarias. Los explosivos rusos se incendiaron y chisporrotearon, desencadenando una reacción en cadena de explosiones que finalmente destruyó el objetivo en Kartsinsk. Cuando las tarimas con municiones se incendiaron, detonaron otros explosivos almacenados cerca. Las explosiones iluminaron el cielo y sacudieron la tierra, siendo visibles y perceptibles hasta a 20 kilómetros de distancia. Son 12,4 millas, aclara Mara. Normalmente Putin se molestaría por perder el almacén de municiones, pero sabe que sus tropas tienen otros disponibles. Pero recuerden lo que dijimos antes, huevos, canasta. Goryachkin guardaba prácticamente todas las municiones que Rusia planeaba usar en la ofensiva sobre Pokrovsk en ese único lugar. Ahora todo eso ardía en llamas. Lo que Mara llama el corazón palpitante de toda la operación logística de Putin se desangró. Las armas que llegan a Ucrania desde Estados Unidos y Europa le permiten a Ucrania llevar a cabo operaciones serias, bien pensadas y audaces contra fuerzas enemigas superiores. Y lo más importante, los soldados rusos y los oficiales subalternos no están emocionalmente involucrados en la guerra con Ucrania. Para ellos, para algunos, es solo un servicio, para otros, es dinero. A veces es como un juego, presionan un botón, algo vuela y explota en algún lugar como en una pantalla de computadora. Para los ucranianos, esto es la defensa de su hogar, de sus seres queridos, de su familia. Es la alegría de la victoria, es estar constantemente ideando cómo derrotar mejor al enemigo. O sea, la diferencia es como, tal vez es un ejemplo tonto, pero como entre el personal contratado y el dueño, porque el dueño, el propietario, siempre estará en todo y en todas partes. Supera a un empleado en calidad, velocidad y meticulosidad, porque él se apasiona por lo que hace. Esa pasión es lo más importante en el campo de batalla. No hay nada en el mundo más importante para la victoria que esa pasión, ese entusiasmo, ese involucramiento emocional de quienes luchan. El objeto ardió por horas tras el ataque ucraniano. Mara dice que los testigos no pudieron encontrar otras palabras más que llamar a esto un paisaje infernal de fuego, que parecía no tener fin. Al igual que en el ataque al cuartel del octavo ejército de armas combinadas, Ucrania seleccionó meticulosamente el objetivo, planificó su destrucción y ejecutó el ataque con precisión letal. Así, los planes veraniegos de Rusia para Donetsk colapsaron. Ni liderazgo ni armas. Todo lo que le queda a Putin son personas vivas, a las que sigue enviando al ataque, sabiendo que no podrán hacer más que absorber parte de la munición ucraniana, ya que no recibirán ningún apoyo después de eso. Como dice Saraj, ahora que sus reservas de municiones se han convertido en cenizas, los infantes de Moscú han quedado a su suerte, sin cobertura, mal armados, frente a los defensores ucranianos endurecidos por la batalla. Las fuerzas de ocupación en Donetsk ahora se enfrentan a una realidad sombría, sin proyectiles, sin misiles, sin mando.
Probablemente piensan que exagero cuando digo que el Kremlin está enviando carne de cañón al frente. Y señores, ellos son reclutas, no son capaces de luchar, solo sirven para que Ucrania gaste municiones. Hasta decirlo es apasionante. Los envían para que Ucrania use más balas, más proyectiles, más minas, más de eso, más de todo. Esa táctica solo puede funcionar si Estados Unidos y Europa dejan de suministrar a Ucrania, y ya sabemos que esa táctica no funcionó. El hombre cojea llevando una mochila y al parecer una jarra con agua. A primera vista, puede parecer un soldado ruso común que va hacia su muerte inevitable en Ucrania, pero si miras de cerca, puedes notar las arrugas en su rostro y el peso en sus pasos. Este no es un soldado de élite, es un hombre mayor que el presidente ruso, Vladimir Putin, está enviando a morir por su invasión. Así es la situación actual del ejército ruso. Están enviando abuelos al frente debido a la escasez de soldados. Y eso significa que a Putin no le importa usar a los más vulnerables de la sociedad rusa para lograr sus objetivos. Ya ni siquiera son damas y caballeros mayores, ahora son ancianos. Rusia está llamando a los hombres, solo a los hombres, por cierto, hasta la edad de 70 años. En el proyecto de ley que aumentó la edad de reclutamiento hasta los 30 años, había otra ley oculta. Rusia elevó la edad máxima de movilización de reservistas para servir en el ejército de 65 a 70 años. El mensaje era absolutamente claro. Para los exmilitares no hay salida del ejército ruso. La jubilación ya no es una opción. Putin puede llamarte en cualquier momento y tendrás que ir a la guerra en Ucrania. O sea, va caminando por la calle un viejito como de 69 años y medio. En realidad, a esa edad puedes ser joven, pero también puedes ser un viejito. Caminando, cojeando, mascando con las encías y de repente, ¡pum!, lo agarran y termina en el frente. Así nomás, sí. Pero yo iba como hacia mis nietos. La patria te necesita. Y ya está vestido con su gorra, su cuchara y, si tiene suerte, con un rifle. Y ya, por así decirlo, se dirige hacia Kharkov o Mariupol. Como la persona sirvió en el ejército, entonces se jubiló. Está bien, ahora regresa a la guerra. O como ese disco sin hélice, ahora que le demos, vas a ver, eso es. Y a los simples soldados sin entrenamiento militar, según yo, se les permite pelear hasta los 55 años. Pero hay una cosa muy astuta en esa nueva ley que acaban de aprobar. Eso significa que estás luchando por el imperio. Y un día antes de cumplir 55 años, mañana es tu baja. Sobreviviste. Todo ahí es asombroso. De repente un amigo, ¡pum!, te dan un rango de oficial. Te dan un rango de oficial, tú ni lo pediste, como quien dice, ni siquiera te lo ganaste. Entonces, ¿qué haces? Quieras o no, ahora tienes que servir 5 años más. Pero aunque tengas el rango de oficial, en todo lo demás eres carne de cañón. ¿Y qué pasa si la guerra no termina? ¿Qué haces si ya tienes 60 años y otra vez sales de la trinchera o de donde sea y dices, gracias a Dios, sobreviví, y de repente te llega un sobre y te dicen, te hicimos coronel? ¿Qué? ¿Coronel? Y te regresas a la trinchera. La juventud huía en masa a Georgia, los países bálticos, Turquía. Creo que 1 millón se fue. Las personas sujetas al servicio militar. El servicio militar tiene su propia edad, por así decirlo, desde los 18, creo, hasta los 40. 1 millón de posibles reclutas. Por eso empezaron a reclutar jóvenes de una segunda juventud. Los soldados mayores de 45 años constituían aproximadamente la mitad de todos los nuevos reclutas de Rusia, según informan. La publicación también cita a una fuente anónima en la alcaldía de Moscú, quien informó que la edad promedio de los reclutas aumentó de 40 años a principios de 2024 a 50 años para octubre. Estos reclutas distaban de ser lo mejor que la envejecida población rusa podía ofrecer. Según un soldado ruso en el frente, todos están enfermos, con dolor de piernas, cabeza y se mueven lentamente. El mismo medio, citando una investigación realizada por el grupo ruso de investigación UMI Ryostka, informó que estos soldados mayores están muriendo en grandes cantidades.
Según Rioska, para octubre de 2024, habían muerto 2.475 voluntarios rusos de 45 años o más. Esto equivale a cerca de la mitad de las muertes rusas confirmadas en ese periodo del año. Sin duda, este número probablemente es menor al real. Incluso lo señala, informando en mayo de 2025 que el número probable de muertos en Rusia para el año 2024 fue de 112.0. Si es así y se mantiene la proporción de la mitad, el ejército ruso perdió 56 militares de 45 años en el año 2024. Es decir, el Estado no tendrá que pagarles pensiones, lo cual creo alegra mucho a la dirección del país llamado Federación Rusa. Y obligamos a los ucranianos a gastar municiones. Además, exponemos a los que reciben pensión y los eliminan, como quien dice, nosotros no los tocamos, los eliminaron los enemigos, los ucranianos bien por los ucranianos. Bueno, esto sería gracioso si no fuera tan trágico. Putin está más que feliz de llenar su ejército con abuelitos para que reciban las balas, mientras él sigue ocultando los problemas reales que enfrenta su ejército en los combates en Ucrania. Pero pronto Putin podría quedarse sin recursos para hacer sus ofertas de contrato a los ciudadanos mayores de Rusia. Ucrania busca este objetivo con ataques a los últimos recursos que mantienen viva a la debilitada flota rusa. Y como ya les dije, Europa y Estados Unidos están proporcionando a Ucrania información sobre los petroleros que entran secretamente a los puertos rusos. Entran sigilosamente, no se registra en ningún lado, se cargan de petróleo o les transfieren desde otros petroleros. Y luego los llevan a sus clientes, quienes de esa manera violan las sanciones internacionales. Y los ucranianos, al recibir cierta información de algunas personas muy amables, que tal vez están al otro lado del océano, no les voy a revelar quiénes son. Estos aprendieron a volar el sistema de dirección y la parte del motor sin derramar petróleo en el mar. La detención de este movimiento masivo de petróleo puede dejar vacía la caja rusa y llevar a la suspensión de pagos a los mercenarios, así como de los pagos por el suministro de armas desde el extranjero. Y eso es lo que llamamos cortarles el oxígeno. Rusia está al borde de otra crisis y sin la ayuda activa de China. Como ya he mencionado, existen enormes problemas con Xi. Si no los han visto, miren mis 2 videos anteriores. Así que tal vez se apresuren a la mesa de negociaciones mucho más rápido de lo que piensan hoy. Manténganse atentos a los próximos episodios, ojalá nos veamos pronto, porque están ocurriendo tantos eventos que ya ni siquiera es suficiente un episodio al día, hay que hacer 2 al día. Hasta la próxima vez.